así vamos, si hay más contenido, si hay más contenido, no, él está en la clínica, pero no en la asociación. Esto es primero la asociación. Luego la clínica ya hablamos de eso. ¿Cuál es Gonzalo? Ah, no lo conozco. Sí, el equipo 3. Hubo el cambio de abogados a vos. Estamos en
Señores claustrales, cubríos. Se abre la sesión. Tiene la palabra la decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea, que, actuando como secretaria general accidental, procederá a dar lectura del acta de nombramiento de doctores honoris causa por la Universidad Europea de Madrid. El Consejo de Gobierno de la Universidad Europea de Madrid, a petición de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, acordó por unanimidad la concesión del doctorado honoris causa a los padres de nuestra Constitución, a don José Pedro Pérez Llorca y a don Miquel Roca, en el 40º aniversario de la promulgación y aprobación de la Carta Magna. La tarea brillante y comprometida de los padres de la Constitución inauguró un gran periodo de nuestra historia caracterizado por la estabilidad bajo una monarquía parlamentaria y la consolidación de un Estado social y democrático de derecho, sustento de un bienestar y un progreso como España y los españoles no habían conocido anteriormente. En este periodo, España ha sido parte destacada en el proceso de integración europea. Decana, vaya a buscar a los doctorandos y a sus padrinos y acompáñelos a la sala. Pongámonos en pie para recibirlos. Miembros del claustro pueden sentarse. Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Miembros de la Mesa Presidencial, Cristina Garmendia, Marta Muñiz, decana de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, subdirector general de Coordinación y Seguimiento Universitario del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, Leonardo Caruana, subdirectora general de Universidades de la Comunidad de Madrid, Carmen García Galán, alcalde de Villaviciosa de Odón, José Jover, embajadores, diputados y concejales, CEO de la región Iberia y Andina de Laureate International Universities, Jesús Villate, presidente de la Universidad Europea, Conrado Briceño, rectora de la Universidad Europea de Valencia, Amparo Galvis, miembros del Consejo de Administración, Comité de Dirección, Consejo de Gobierno y Consejo Asesor de la Universidad Europea. Padrinos, María José Molina y Joaquín García Romanillos. Resto de autoridades, claustro, estudiantes, compañeros y amigos que hoy nos acompañan. Muy buenos días a todos y muchas gracias por su presencia. Es un honor y un placer darles la bienvenida a esta ceremonia de investidura de don Miquel Roca y don José Pedro Pérez Llorca como doctores honoris causa por la Universidad Europea de Madrid. En nombre de las personas que integramos nuestra comunidad universitaria, permítanme, señores Roca y Pérez Llorca, que les exprese la satisfacción que representa para nosotros su aceptación de nuestro más alto reconocimiento académico, así como su incorporación a este nuestro claustro que desde hoy es también el suyo. Nos sentimos honrados de tener entre nosotros y con nosotros a dos hombres que han influido decisivamente en que España sea lo que es hoy, afortunadamente. Miquel Roca y José Pedro Pérez Llorca fueron miembros de la ponencia constitucional
junto con Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, Gregorio Peces Barba, Jordi Solé y Manuel Fraga. Para nosotros, como institución educativa, su trayectoria y, sobre todo, el impacto que su trabajo tuvo y sigue teniendo en la sociedad que compartimos son un ejemplo pedagógico. En la Universidad Europea trabajamos para ofrecer a nuestros estudiantes una formación abierta, donde los valores de la tolerancia, la apertura al otro, la multiculturalidad, el enriquecimiento con la diferencia o el trabajo colaborativo sean moneda de cambio en nuestros campus. El compromiso de Miquel Roca y José Pedro Pérez Llorca fue con aquello que es más preciado por un ciudadano de bien: sentar las bases de un país nuevo. Un país que se caracterizase por la convivencia, la concordia y la tolerancia. Valores que debían apuntalar un periodo de convivencia democrática de la historia de España que perdurase por muchas generaciones. La Constitución del 78 es la piedra angular del proceso político de transformación denominado Transición Española. Si bien esta transición ha sido algo más que un proceso político, ha sido además un modelo exportable. Como señala mi admirado y amigo Carlos Alberto Montaner, en todo caso, para los latinoamericanos este no es solo un debate académico. La transición española a la democracia y a la prosperidad del primer mundo es un fenómeno tremendamente auspicioso para América Latina. Si se pudiera comprender el milagro español, tal vez fuera posible repetirlo. Al fin y al cabo, varios países latinoamericanos fueron bastante más ricos que España a lo largo del siglo XX. Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile y Cuba entre ellos. Y esta es una afirmación que corroboran no solo las estadísticas en términos económicos, sino también el signo de las migraciones. A lo largo del siglo XX, millones de españoles emigraron a estos países en busca de una vida mejor de la que podían encontrar en nuestra propia nación. Y les estamos infinitamente agradecidos por la acogida que nos dieron. A medida que regímenes dictatoriales se hacían con el gobierno en esos países y España comenzó a sentar las bases de la senda democrática, la tendencia se invirtió. España pasó a ser punto de destino en lugar de punto de origen. Permítanme únicamente un ejemplo. Al triunfo de la revolución en Cuba, el PIB per cápita de la isla duplicaba al de España. Hoy, el PIB per cápita de España es 9 veces el de Cuba. Así, en estos años, el PIB per cápita en España pasó de $2.800 en los albores del año 75 a más de 28.000 en estos momentos. Hoy, nuestros dos homenajeados, tras un periodo de servicio público de extraordinario valor para la construcción de España, han vuelto a la profesión que un día eligieron y que abandonaron temporalmente en aras de la dedicación a ese bien mayor. Tanto Miquel Roca como José Pedro Pérez Llorca son abogados, lideran dos firmas de las que son sendos fundadores y seguro que a la concordia y la búsqueda de acuerdos presiden también su quehacer profesional. Es evidente que gracias a la abnegación y a la generosidad de personajes como José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca, que supieron anteponer intereses de país a los propios, hoy España es lo que es y los españoles disfrutamos de unas cotas de bienestar que jamás habíamos alcanzado. Este valor superior lo compartimos completamente en la Universidad Europea. Nuestro modelo académico busca potenciar las capacidades del individuo con el fin de que nuestros egresados se incorporen con éxito al mercado laboral y contribuyan al progreso de las sociedades en las que radiquen, manteniendo siempre un elevado estándar de compromiso ético. La sostenibilidad curricular representa nuestra apuesta por la formación integral del estudiante para construir una sociedad más justa en pro del bien común. Tiene por objetivo formar a profesionales globales, concienciados y capaces de comprender cómo su actividad interactúa con la sociedad y con el medio ambiente, así como aplicar sus conocimientos de acuerdo con principios éticos y deontológicos. Estimados señores Pérez Llorca y Roca, son ustedes un gran ejemplo para nuestros profesores y para nuestros estudiantes,
y un reflejo del espíritu de generosidad, servicio y entrega que queremos extender desde esta su universidad. Deseo y confío en que de nuestras aulas salgan mujeres y hombres dispuestos a servir a su patria, anteponiendo los intereses colectivos a los suyos propios por el bien de todos. No quiero extenderme más, pues importantes personalidades tienen que hacer aún sus intervenciones. Así, tengo el honor de ceder la palabra a doña Cristina Garmendia, que pronunciará la laudatio de los candidatos. Cristina, cuando quieras. Rector, ministro, alcalde, autoridades académicas, claustro de profesores, doctorandos, amigos y amigas, hoy me siento muy feliz al participar hoy en este homenaje tan merecido a José Pedro Pérez Llorca y a Miquel Roca, que son dos personas por las que siento un profundísimo respeto y una gran admiración. Por ello es para mí un honor pronunciar hoy esta laudatio y me siento doblemente feliz, además, al celebrarse este homenaje en un lugar tan querido para mí como es la Universidad Europea, de cuyo Consejo Asesor tengo la satisfacción de formar parte. El mero hecho de pronunciar los nombres de José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca traen a mi memoria, y seguro que a prácticamente todos los que estamos en la sala, una galería de imágenes, unos recuerdos muy vivos y con ellos fuertes sentimientos sobre una gran etapa de la historia de España, un periodo que nunca podremos olvidar. La transición española fue una época de la que todos nos sentimos muy orgullosos en nuestro país, de lo que suponía, de lo que estaba logrando para todos, y todos detrás de unos líderes de alguna manera formábamos parte de esa gran transición, y yo creo que fue inolvidable, ¿verdad?, para todos nosotros. Y fueron precisamente los 7 llamados padres de la Constitución los que pusieron el germen para que esa época floreciera y diera paso a nuevos logros y nuevos avances que nos han permitido progresar como país a lo largo de estas décadas, como ha señalado el rector. Porque a pesar de la cantidad de críticas que escuchamos y a veces incluso formulamos, todos a veces este país ha avanzado de una manera ejemplar en tantos aspectos económicos y sociales. Basta comprobar cómo hemos evolucionado en ciencia, pasando en un tiempo récord de ser un país prácticamente irrelevante, que ofrecía destellos de genialidad de década en década, a ser uno de los 10 países que más y mejor ciencia producen en el mundo. Aunque queda mucho por hacer, también en ciencia, estoy segura que en gran medida, gracias a lo que sembramos en la transición, seguiremos progresando y alcanzando logros relevantes en el futuro. Cuentan quienes lo vivieron de cerca que los padres de la Constitución se reunían los martes y los jueves por la mañana y por la tarde, y que algunas veces, cuando era necesario, también los viernes. Y que en la segunda reunión de la ponencia, en verano de 1977, establecieron ya por unanimidad los principios que debían seguir las propias reuniones. Entre esos principios voy a destacar el carácter confidencial de lo tratado, como no podía ser de otra manera, y que el texto elaborado fuera, y cito, un proyecto de código constitucional completo, tan breve como sea posible, pero que incluya todo cuanto se considere necesario. Es decir, completo, breve y con todo lo necesario. Yo no sé lo que les parece a ustedes, pero yo creo que lo lograron. Las actas y las minutas que se publicaron en la Revista General de las Cortes Generales dejaron patente el arduo trabajo que hicieron. Cuando a don José Pedro Pérez Llorca le escogieron como ponente de la comisión encargada de la redacción de la Constitución en 1978, era diputado por Madrid en el Congreso. Su formación como abogado y como diplomático y su talante conciliador hacían de él una de las personas más adecuadas para ser uno de los responsables de esta complicada labor de Estado. Los diferentes perfiles de los miembros de la comisión y la relevancia de los temas a tratar ya hacían prever entonces fuertes debates. De modo que las dotes de diplomacia, unidas a la altura de miras por España que tenía y tiene José Pedro Pérez Llorca, iban a ser ingredientes imprescindibles en la mesa de negociación. Un joven José Pedro Pérez Llorca había sacado la oposición a letrado en las Cortes Generales en 1968, es decir, 10 años antes de aprobarse la Constitución,
por lo que en aquel entonces conocía ya bien la Cámara Baja y sus representantes. El primer contacto con la política de este entonces joven abogado gaditano fue con el Partido Socialista Popular, aunque en 1976 se incorporó al recién creado Partido Popular. Al poco tiempo, este se unió a UCD, partido en el que se encontraba, como saben, en el momento de ser escogido como ponente constitucional. Dentro de este partido y durante varias legislaturas ocupó diversos cargos. Fue ministro de la Presidencia, de Relaciones con las Cortes, de Administración Territorial y de Asuntos Exteriores. Y aunque en el nombre de José Pedro Pérez Llorca siempre nos recordará la Constitución, su talante de hombre de Estado y su experimentada diplomacia, como mencionaba anteriormente, le llevaron a impulsar otros importantísimos acuerdos, en este caso de índole internacional. Precisamente como ministro de Asuntos Exteriores, emprendió las negociaciones para la adhesión de España a la Unión Europea. José Pedro Pérez Llorca llegó a completar los 6 primeros capítulos de los 16 que formaban este acuerdo. También fue decisivo para España su papel como mediador con Estados Unidos en su última etapa como ministro, logrando la firma de un nuevo tratado. Y como colofón desempeñó una última tarea diplomática que no todos recuerdan y es igualmente relevante, y es que fue un claro impulsor de nuestra entrada en la OTAN. Por su parte, la figura de Miquel Roca ha estado siempre ligada a nuestra memoria en la política. Ha sido y es un gran político y, entre otras muchas responsabilidades, ha sido diputado en las Cortes por Barcelona, presidente del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso de los Diputados durante 18 años, de 1977 a 1995, y portavoz de Convergencia y Unión en varias legislaturas. Pero a don Miguel Roca le recordamos también y sobre todo por haber sido designado miembro de la ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución de 1978. Este padre de la Constitución ha sido un hombre de Estado y de consenso. Así lo demostró durante décadas, en el largo tiempo que actuó como representante de una parte muy relevante de la sociedad catalana en el Parlamento, donde promovió siempre el debate y los acuerdos y destacó los puntos en común por encima de las diferencias. El señor Roca participó además en la ponencia para el estudio del Estatuto de Autonomía de Cataluña y copresidió la Comisión de Transferencias de Estado a la Generalitat de Cataluña. Son muchos los méritos de estas dos personalidades, también fuera de su primera línea política, ambos como profesionales de la abogacía y como respetados académicos. Sus trayectorias al margen de la política son, de hecho, suficientes para merecer el reconocimiento que hoy celebramos. Aunque cuando se ha participado en algo de tanto calado, de tanta trascendencia y de tanta altura y relevancia como redactar la Constitución española, todo lo demás nos puede parecer menor. Don José Pedro Pérez Llorca y don Miquel Roca representan sobre todo una forma de hacer las cosas. Y los que hemos pasado por la política sabemos que para alcanzar la meta la mayor dificultad es la hoja de ruta. Una hoja de ruta que tiene que ver con la lealtad, el tesón, el compromiso, la generosidad, la coherencia y la valentía. Y creo que en su momento, quizás en su momento, cuando se aprobó la Constitución, ensalzamos o nos enfocamos al éxito alcanzado. Pero en este momento ciertamente convulso por el que estamos atravesando, además en este año en el que celebramos el 40 aniversario de la Constitución y que está sobre la mesa su posible reforma, es el momento de ensalzar el ejemplo de los valores que representan José Pedro Pérez Llorca y Miquel Roca. Es conveniente recordar que a pesar de las inmensas dificultades a las que tuvieron que enfrentarse, precisamente basadas en esas diferencias, supieron superarlas. Y las superaron porque tenían visión de Estado, porque sabían que una reforma de tal calado no se puede abordar sin un ingrediente esencial, que es el consenso. Vivimos tiempos en los que la política está muy polarizada y cuando esto ocurre es el consenso la única vía para estabilizar un sistema democrático. De hecho, es lo único que garantiza su firmeza, el funcionamiento de la economía y la cohesión social de nuestra sociedad. La polarización dificulta los acuerdos, pero sin ellos no hay posibilidad de avanzar. Y queremos avanzar, ¿verdad? ¿Verdad que queremos avanzar? Pues yo confío que al menos en esto nos pongamos de acuerdo todos los españoles. Y lo pregunto y lo comento porque es responsabilidad de todos hablar claro sobre esta cuestión, manifestar nuestra opinión,
proclamar nuestra voluntad de diálogo y defender nuestro deseo de que todos los responsables políticos y sociales compartan esta misma voluntad. Nuestro estado de bienestar no existiría sin la paz que hemos disfrutado con algún triste episodio que tampoco debemos de olvidar y que hemos defendido desde la transición. Y la transición no hubiera sido posible sin que unos pocos hombres buenos, en un momento clave en la historia de nuestro país, no hubieran partido tantas lanzas como fueron necesarias para garantizar el diálogo. Es difícil, pero no imposible, porque no estamos solos, porque estamos con el ejemplo que nos dieron nuestros padres de la Constitución. Todos nosotros somos ahora responsables de mantener vivo el espíritu constitucional que ellos crearon e impulsaron. Quizás dentro del sistema jurídico actual se puedan acometer algunos cambios relevantes si el acuerdo unánime no se logra. Esto lo saben ellos mucho mejor que yo. En todo caso, todos estamos de acuerdo que no debemos ceder ante movimientos que quieran debilitar nuestras instituciones y nuestro sistema democrático. Los demócratas debemos buscar siempre la unión, esa unión por la que ustedes lucharon y por la que también en ocasiones supieron ceder algunos aspectos. Y esto, insisto, debe ser una referencia para todos. Es tiempo de recoger su legado, de avivar en la memoria el eco de sus nombres junto al de los otros 5 padres de la Constitución. Es tiempo de romper tantas lanzas como sea necesario, de luchar por el consenso como único camino verdadero para seguir avanzando y prosperar como país. Es tiempo de agradecer su servicio a quienes nos enseñaron cómo hacerlo. Y, por supuesto, y por ello y por todo lo expuesto, solicito se proceda a la investidura del señor don Miguel Roca y don José Pedro Pérez Llorca como doctores honoris causa de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias. Miembros del claustro, pongámonos en pie. Acercaos, porque se va a proceder a la investidura del señor don Miquel Roca Junyent como doctor honoris causa de la Universidad Europea de Madrid. Por la autoridad que me ha sido conferida, os entrego vuestro título para que podáis mostrarlo a quien fuere necesario. Recibid la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar con orgullo. Os entrego el anillo que nuestros mayores recibieron en esta solemne ceremonia, para que con él podáis sellar los dictámenes, consultas y censuras de vuestra ciencia y profesión. Así que, recibid igualmente el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que por grande que fuere vuestro ingenio, deberéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros. Os entrego los guantes blancos, símbolos de la pureza, la honra y la fuerza que deben siempre conservar vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio. Quedad incorporados al claustro. Muchas gracias. El birrete. Ahora os corresponde guardar el honor de esta universidad, sus derechos y privilegios y prestarle consejo para cuantas veces fuereis requerido para ello. Os incorporo formalmente a nuestro claustro de doctores de la universidad. Enhorabuena.
A continuación procederemos a investir como doctor honoris causa a don José Pedro Pérez Llorca. Por la autoridad que me ha sido conferida, os entrego vuestro título para que podáis mostrarlo quien fuere necesario. Recibid igualmente la medalla de vuestro grado, que en adelante podréis llevar con orgullo. Os entrego el anillo que nuestros mayores recibieron en esta solemne ceremonia, para que con él podáis sellar dictámenes, consultas y censuras de vuestra profesión y ciencia. Recibid el libro de la ciencia que os cumple cultivar y difundir, y recordad que por grande que fuere vuestro ingenio, deberéis rendir reverencia y culto a quienes fueron vuestros maestros. Os entrego los guantes blancos, símbolo de la pureza, la honra y la fuerza que deben siempre conservar vuestras manos en el ejercicio de vuestro magisterio. Recibid el birrete, llevadlo sobre vuestra cabeza como tributo a vuestro saber y a vuestros altos méritos. Y ahora os corresponde guardar el honor de esta universidad, sus derechos y privilegios, y prestarle consejo cuantas veces fuereis requerido para ello. Por la autoridad que me ha sido conferida, os incorporo al claustro de doctores de la Universidad Europea de Madrid, con todos los honores y privilegios de sus miembros. Enhorabuena. Miembros del claustro pueden sentarse. Tiene la palabra el señor don Miquel Roca para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Señor rector, señor ministro, autoridades, compañeros a partir de ahora de este claustro, estudiantes, amigos todos, amigos y amigas todos. Sean mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, las de agradecimiento a esta Universidad Europea de Madrid por este reconocimiento que solo acepto y puedo aceptar en la medida en que me consta que no lo es propiamente para mi persona, sino que se proyecta a la Constitución en cuya elaboración tuve el enorme privilegio de poder participar. El acto de hoy es así como quiero entenderlo, como un reconocimiento que esta universidad realiza en honor de todos los ciudadanos, porque la Constitución de 1978 fue la Constitución de todos y lo sigue siendo, incluso para aquellos que la quieran discutir, pero que han podido construir su discrepancia desde la libertad que la propia Constitución
para todos consagró. No son momentos fáciles para nuestra sociedad y por esto tiene, a mi entender, especial relevancia el sentido de este acto y el lugar en que se desarrolla. La universidad, donde la libertad impulsa la ciencia, aquí donde la cultura encuentra su escenario más solemne, aquí donde la formación alcanza los mayores niveles de exigencia, donde la inteligencia llena de contenido el ejercicio de la libertad de creación y de pensamiento, aquí es cuando quiero recordar lo que la Constitución del 78 representó y representa en la actualidad, y adquiere este acto de hoy el mayor reconocimiento que a la misma podría hacerse. Y que ello se desarrolle en una universidad que se acoge al amparo de la idea de Europa, me permite recordar que fue precisamente la Constitución del 78 la que nos abrió para todos los españoles la puerta de la Europa que durante tantos años nos había parecido como alejada de nuestra ambición. Hoy Europa es nuestro proyecto, sus valores son los nuestros, su realidad es la que también nosotros hemos construido. Con todos sus problemas y sus déficits, Europa se constituye en el espacio territorial y por el tiempo de paz, de libertad y de progreso más importante que ha conocido jamás la historia de la humanidad. Este espacio es el nuestro, lo hemos construido nosotros y vuestros títulos reflejan el compromiso con este proyecto. Cuando se debate hoy sobre la Constitución, recordad también que esta europeidad que os llena de orgullo encontró en la Constitución del 78 el aval que una etapa negra de nuestra historia nos imponía para compartir con los demás europeos una historia que también era la nuestra. Y este reconocimiento en claustro universitario se realiza ante una juventud también que no vivió la gestación de la Constitución. Pero esta es también vuestra Constitución. Vuestras ambiciones o están allí recogidas o lo están los mecanismos que os permiten reivindicarlas. Lo que hicimos entre todos hace 40 años es un legado que a todos ampara y muy especialmente a la juventud de este país. No hicisteis la Constitución, pero disfrutasteis y disfrutáis de los derechos que consagra, de los valores que programa, incluso para cambiarla, sabiendo que para ello tenéis la fuerza del ejemplo de lo que la generación del 78 puso de manifiesto en circunstancias muy difíciles. No os neguéis a vosotros mismos el orgullo de valorar un momento histórico que por su enorme trascendencia os pertenece también, a todos los de ayer, hoy y mañana. El reconocimiento de hoy tiene un motivo. La Constitución del 78 celebrará este año su 40 aniversario. Por primera vez en la historia de España tenemos una Constitución refrendada que ha durado tanto tiempo garantizando la libertad y la estabilidad institucional. Ciertamente asoman hoy conflictos que la ponen a prueba, pero la Constitución prevalece y no lo dudéis, prevalecerá. La longevidad no es incompatible con el cambio, pero el respeto del orden constitucional es la única garantía del cambio democrático. No hay tarea más joven y más académica que la de trabajar para hacerlo posible. No estáis, al menos en mi caso, no estáis homenajeando unos simples escribanos del texto constitucional. Estáis reivindicando con toda legitimidad que la Constitución del 78 es la de todos. A su amparo las generaciones se hermanan y a su amparo también la universidad se hace una vez más depositaria de la libertad de todos. Muchas gracias.
A continuación, tiene la palabra el señor don José Pedro Pérez Llorca para pronunciar su discurso de ingreso en este claustro. Teclado para ti. Señor rector, señor ministro, claustrales, estudiantes, amigos y familia. Muy grande es el honor que se nos confiere hoy. Grandísimo al otorgarse con la solemnidad que solo la universidad sabe desplegar. El honor es algo importante. Cada época y cada grupo social puede considerar valores y méritos distintos a reconocer, pero por diferentes que sean los contenidos, según las sociedades y los tiempos, algún concepto de esta índole, socialmente creado y admitido, es preciso para ajustar y juzgar las conductas más allá de los meros códigos. Ya decían los romanos, onus est onus. Por ejemplo, no se puede entender nuestro teatro clásico sin la constante presencia de un determinado concepto histórico del honor. Las comedias de Lope lo tratan con gracia y ligereza, lo que las hace más adaptables a nuestra época. En Calderón, en cambio, el honor es siempre dramático y total. Hoy no se entendería una obra como El médico en su honra, porque, entre otras cosas, se aplicaban parámetros de conducta diferentes o incluso opuestos a hombres y mujeres. Y digo esto porque la transición de la que hoy vamos a hablar brevemente, entre otras cosas, puso a la sociedad española de un modo Calderón, en el que estaba antes, a un modo Lope. Y ahora yo no sé si estamos entrando en un modo Pirandello. Ya se verá. Nuestra sociedad en todas las épocas ha entendido esta cuestión con más sentido común que Calderón. La lengua española, rica en matices, nos ofrece una cantidad de términos que adaptan estos conceptos de una manera más sutil y ligera según las circunstancias. Así tenemos frente al grandilocuente honor la honra, el puntillo, la negra honrilla, la honradez, la honestidad y la vergüenza torera. Salvo dos, todos estos términos vienen de la misma raíz latina, olos, y ya hizo decir Cervantes a Don Quijote que por la libertad y por la honra se puede y se debe dar la vida. En Roma, el ius honorarium confirió al pretor competencias que sirvieron para el desarrollo del derecho, y con él, el ius premiandi, una facultad discrecional e irrestricta. De esta irrestricta facultad de premiar ha hecho uso la universidad en esta ocasión, y a ella ha puesto broche de oro, la generosa laudatio que con su habitual elegancia donostiarra ha realizado la doctora Garmendia. Muchas gracias. Decía Quevedo que bien puede haber puñalada sin lisonja, pero nunca lisonja sin puñalada. Quevedo se equivocó. La laudatio tan inteligentemente compuesta, en su exageración, no contiene acero alguno. Si el ius premiandi y la laudatio han sido irrestrictos, irrestricto también es mi agradecimiento al que podría llamar infinito si aceptásemos que las infinitudes existen. La honra que nos conferís viene de la participación que tuvimos en la elaboración de nuestra ley fundamental. No atraviesa nuestra antes tan excesivamente loada Constitución por sus mejores momentos. Incluso se puede decir que, habiendo nacido con ella un sistema y un orden político determinados, las enormes dificultades por las que éste atraviesa pueden hacer vislumbrar un horizonte más que problemático sobre el futuro de nuestro primer cuerpo legal. Es evidente que no me refiero a una posible reforma, que en determinadas condiciones de presión y temperatura puede ser necesaria, sino una crisis total, una ruptura, o algo que sin tocar su texto provoque una metamorfosis absoluta
y tengamos algo tan inútil o peligroso como una Constitución mutante. Salvo en una ocasión, con ruptura violenta previa, como ocurrió en 1836 y 1837, para restablecer primero y luego reformar la Constitución de 1812, nunca hasta ahora hemos conseguido los españoles finalizar con éxito ninguna reforma constitucional. Las que se abordaron fracasaron siempre. Si algo se merece la Constitución de 1978, además del honor que le dais a través de nosotros, es no acabar como todas las anteriores, con ruptura violenta o convirtiéndose en texto mutante y por ende inoperante. Y lo merece no tanto por sus méritos, que los tiene, sino sobre todo por la forma consensual y pacífica con la que se elaboró, como ha explicado la doctora Garmendia y Miquel Roca. Las elecciones de 1977, convocadas por muchas razones y motivos, pero también por el decidido impulso del rey Juan Carlos y la valentía de Adolfo Suárez, terminaron con muchas cosas e inauguraron una nueva etapa. Me refiero a la absoluta corrección y limpieza del proceso electoral. Una novedad en comparación con las costumbres de otros periodos en los que hubo sufragio universal. Con estas elecciones empieza el periodo más decisivo de una transición sin ruptura previa, que comparada con otras transiciones que hemos tenido en nuestra azarosa vida política, resulta ser la más ejemplar y exitosa de todas ellas. La Constitución emana del Parlamento. Su redacción, que empezó en una muy calurosa tarde de julio de 1977, en un local algo destartalado del primer piso de aquel llamado Palacio del Congreso, fue lenta y laboriosa, buscando siempre el consenso más amplio posible y sin ceder a las prisas que entonces, como ahora, exigían la opinión pública y la publicada. Se puede decir por ello que el andamiaje fue bueno. Los cimientos aún mejores, un consenso social clarísimo hacia una solución necesariamente expresada sin detalles por el pueblo, pero sí intuida de manera general. En ese sentido, puedo decir, como ha dicho Miquel Roca, que fuimos meros escribanos de la voluntad ciudadana. En cuanto a los materiales, los ponentes, que sobre la democracia teníamos saberes, sobre todo librescos, compartíamos una formación jurídica similar y, según comprobamos, habíamos leído básicamente los mismos libros de derecho constitucional. Por ello, los ladrillos y otros materiales que usamos fueron extraídos de la mejor doctrina científica de la época, de nuestra historia constitucional y sobre todo del derecho constitucional comparado. Materiales nobles, aunque a veces difíciles para hacer fraguar en argamasa. En cuanto a los planos, hay quien se jacta de haberlos tenido. Yo nunca los vi. Lo cierto es que cuando nos vimos en el andamio, ya coincidíamos en un designio político: asegurar un marco de libertad, progreso y estabilidad para una España democrática. Designio y diseño vienen de la misma raíz latina, pero son dos cosas distintas. El designio lo teníamos al empezar. El diseño empezó a salir en torno a aquella mesa algo desvencijada. Los alarifes, los albañiles, que fuimos algunos más que los 7 ponentes, porque a todo el mundo se abrió la redacción y hubo momentos de reunión con muchas más personas, pero en fin, los alarifes practicamos una albañilería fina que dio al edificio cierta prestancia y una sutil solidez. Mucho consenso hubo. No fue como cuando Napoleón, al principio de los 100 días, llamó a Benjamín Constant y le dijo: «Monsieur Constant, faites-moi une constitution». Más brusco fue el general MacArthur, que le encargó la Constitución japonesa a un coronel jurídico del ejército americano. Así se hizo este texto, que tuvo un éxito notable. En Alemania, el Comité Aládido de Control solo aceptó la ley fundamental cuando en el 4º proyecto que se le presentó se extremó el federalismo. ¿Y cómo ha funcionado el edificio construido? Me solía preguntar el presidente Suárez en mis despachos sobre la elaboración de la Constitución: «Oye, José Pedro, ¿y esto funcionará?». Y yo le solía decir: «Hombre, se calentará, echará humo, hará mucho ruido, tendrá sacudidas, pero puede funcionar». ¿Qué nos ha proporcionado la Constitución? Partiendo de la base de que estos textos legales no dan trigo,
Es mucho lo que nos ha aportado. En cuanto concierne a la estructura legal y los poderes, al sufragio, al funcionamiento de la Administración y de la justicia, la Constitución ha dado lo que tenía que dar. Una base legal bien asentada, un Estado de Derecho bien concebido, las libertades y derechos constitucionales han sido aceptados y somatizados por la sociedad española como nunca antes. La alternancia en los gobiernos se ha realizado de forma pacífica. Podemos, pues, hacer una lectura positiva hoy, aun reconociendo una cierta fatiga de los materiales. Frente a este balance moderadamente positivo, creo que algo resolvimos mal: las autonomías. Que tenían que existir era un imperativo tanto de la historia como del momento. Que había problemas específicos agudos y otros más generales era una realidad incontestable. Que se iba a producir un proceso de emulación era evidente. Que ese asunto tenía que tener una regulación constitucional era algo inconcluso. En esta cuestión no había designio común a priori. Para el diseño solo contábamos con los precedentes de la Segunda República y el derecho comparado. Frente a lo perentorio del problema, algunos nos preocupamos de que hubiera para este fenómeno cauces amplios y diques altos y fuertes, de tal manera que el torrente que se nos venía encima pudiera convertirse en un río caudal, pacífico y con una vega feraz. En esta materia se tomaron garantías, se previeron situaciones que hoy se dan y se crearon los instrumentos que hoy se usan. Sí, pero quizás en esta materia hay algo que sobra y algo que se echa en falta. El resultado está hoy a la vista. Se ha creado una inmensa estructura autonómica con 17 gobiernos y parlamentos, 2 ciudades autónomas, 1,5 millones de funcionarios y una extraordinaria trabazón de intereses legítimos. Un verdadero leviatán, por no decir un behemoth. Pero esto históricamente no tiene tanta importancia. Ciertamente es un sistema caro, conflictivo, excesivo quizás para gobernar un país de nuestro tamaño y población, pero el funcionamiento de las estructuras generales, si perduran, corregirá poco a poco los excesos. Más importante, mucho más importante, es que los problemas agudos no sean mitigados. La Constitución supuso, entre otras cosas, la asunción de un riesgo calculado para que este problema dejara de ser agudo, y los factores de integración que una democracia y el desarrollo económico traen consigo equilibraran poco a poco las tendencias centrífugas. No ha sido así. Los cálculos fallaron. Aquí también, con el paso de los años, aparecieron deslealtades y mala fe que nunca existieron entre los ponentes. Nunca. La pervivencia de una situación extremadamente aguda en las 4 provincias del nordeste de España y la sucesión de iniciativas con desprecio de cualquier norma jurídica son una realidad irrefragable que ha provocado la inevitable acción del Poder Judicial. Puede que llegue la hora de la reforma constitucional, puede que llegue, pero esta solo será fecunda si se siguen los cauces normativos establecidos, se busca el consenso, lo que hoy parece casi imposible, y, en mi opinión, si se recompone el equilibrio entre el Estado y las autonomías. En este posible nuevo equilibrio, yo no acierto a comprender qué nuevas competencias se van a ceder a los entes autonómicos, que básicamente las tienen ya todas. Además de que todos ellos están ya pidiendo la lealtad emocional exclusiva y excluyente de sus ciudadanos. Por tanto, incurriendo en el riesgo de ser tildado de heterodoxo, pero atendiendo a los requerimientos de la antes mencionada vergüenza torera, debo decir que, en mi opinión, en todo nuevo posible reequilibrio, el Estado debe recuperar o estar en condiciones de usar de manera ordinaria su condición de responsable último del orden público en todo el territorio nacional. También se debe recuperar o poder utilizar de manera ordinaria sus competencias en educación. Solo así, el proceso que hemos vivido, que no es propiamente de descentralización, sino de deconstrucción del Estado, se puede volver a embridar. Es decir, que en este momento, si hay que reforzar algún autogobierno, el autogobierno que hay que reforzar es el autogobierno de España. Si esto no se hace, y yo creo que no se va a hacer, en la dialéctica entre integración y desintegración
puede acabar prevaleciendo esta última. Señor rector, señor ministro, claustrales, concluyo. A mí me gustaría que existieran los elementos para que conserváramos una España en paz, libertad y progreso que no corra el peligro de disgregarse en cada revuelta del camino. Un país en el que pueda haber sentimientos comunes y compartidos y un mínimo consenso social sutil sin el cual la democracia no funciona. Que el ser de España, en suma, no se nos vaya como se nos va el agua entre los dedos de la mano. Es este un deseo ferviente, es una esperanza menguante, pero en modo alguno es una certeza. He dicho. Pongámonos en pie para escuchar y cantar el himno universitario. Y con la bienvenida a los dos nuevos miembros al claustro, se levanta la sesión.